y bienvenidas a todos y a todas a nuestro programa Verdades Irrefutables del Evangelio, como de costumbre todos los miércoles, 8 de la noche, hora de Puerto Rico, aquí en Facebook. Les bendiga poderosamente. Gracias por estar con nosotros. Le invito a que se quede con nosotros para que juntos disfrutemos de la hermosa palabra de Dios, la cual estaremos disertando en esta noche, contando con su ayuda. Pero antes, nos encomendamos en sus manos para tener su ayuda. Padre bueno, te agradezco la bendición que tú me permites de estar delante de ti una vez más para hablar de tu palabra. Te ruego que me ayudes, que me des tu gracia y que me ayudes, Señor, a entender los conceptos que hemos de comentar. Siempre cuidándonos, Señor, de que sea la verdad contenida en tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Saludamos a todos los pastores, a todos los evangelistas, a todos los líderes de la Iglesia de Cristo Jesús, a todos los hermanos y muy especialmente a todas aquellas personas que todavía no se han convertido a Cristo, que no le han dado al Señor su corazón y su vida. Le invitamos para que tome esta sabia decisión de acudir a Cristo Jesús en busca de perdón y de misericordia, el cual, como dice su palabra, será amplio en perdonar. Gloria al nombre de Jesús. En esta hora vamos a hablar bajo el tema: es mejor confiar en nuestro Dios. Es mejor confiar en nuestro Dios. Cuando decimos nuestro Dios, no quiero decir que es mío solamente, porque el Dios del cielo está presto para bendecir a todas las personas. De hecho, los bendice todos los días. Lo que pasa es que las personas no los reconocen. Pero la palabra de Dios dice que Dios es el que nos da el sol y la lluvia. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Dijo: cuando el Señor sale para justos e injustos. Y cuando cae la lluvia, también el Señor la da para justos e injustos. Es decir, que el Señor bendice a todos igual. Y todos sabemos que científicamente, hablando científicamente, es una realidad conocida por todo el mundo que el sol y la lluvia son los dos recursos que producen la vida de todo lo que se vive en esta atmósfera en la cual nosotros vivimos, plantas y animales. Y todo se sostiene por el sol y la lluvia. Gloria a Dios. Es decir, que el Señor nos bendice. En esta noche hablamos, como dije, bajo el tema: es mejor confiar en nuestro Dios. Y vamos a dar una lectura que se encuentra en el Salmo 118, en el verso 5 hasta el 9. Y la palabra poderosa de nuestro Dios dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así. Desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Dios bendiga esta palabra poderosamente en nuestras vidas. Permite al Señor que podamos entender esta gran verdad, que es una verdad irrefutable del Evangelio. Que nuestra confianza puesta en Dios no es perdida. No perdemos el tiempo cuando decimos, ni tampoco estamos hablando una necedad, ni tampoco estamos hablando una cosa abstracta, cuando decimos que Dios es nuestra confianza, que en Él está nuestra esperanza, nuestra salud, que en Él está el perdón y la misericordia, y que de Él hemos encontrado un nuevo estilo de vida cuando le conocimos. Qué cosa más hermosa. A toda persona siempre hay alguien que le va a caer mal
o que esa persona que se opone a cualquier cosa que esa otra persona haga o diga o sea, le lleva a la contraria, y si no hay un diálogo prudente, concienzudo y con educación, con estilo, con educación sería la mejor palabra, con cordura, concienzudamente, con el propósito de establecer un vínculo de paz. Si no existe eso, automáticamente surge una enemistad. Y yo le comentaba a mi esposa hoy que es asombroso cómo nosotros vemos que casi todo el mundo, casi todas las personas, casi todas, tienen a alguien con el cual no se llevan o tienen cierto tipo de enemistad. Dije casi todo el mundo. Empezamos a enumerar personas y por poco no terminamos. Pero no lo hacemos por criticar y por lengüetear y por hablar de difamación. Lo hacemos con el corazón partido de tristeza cuando sabemos que hay un Dios que exige que nosotros actuemos con justicia. Digo nosotros, me refiero a los creyentes. Y vemos cómo las personas actúan de una manera que parecen niños, peleándose por cualquier cosa. La mayoría de las veces por cosas insignificantes. Cuando en la palabra de Dios tenemos ejemplos y tenemos mandamientos y tenemos personas que nos enseñaron pautas de cómo actuar cuando alguien viene y se nos opone en algo. Nuestro Señor Jesús habló mucho sobre eso. Jesús dijo, amad a nuestros enemigos. Y el que te pida alimento, dale. Y el que te pida un vestido, dáselo, aunque sea tu enemigo. Cuando vea una necesidad, dásela. Leí un artículo donde habían unos doctores que estaban haciendo una labor comunitaria y le llevaron unos niños heridos, y porque eran de alguien que ellos no le caía bien, oiga, porque eran hijos de los que ellos consideraban que no eran de su clase, no los quisieron atender. Niños heridos, gravemente heridos. De eso que estamos hablando. Y usted sabe una cosa, cuando a nosotros alguien nos declara la guerra, sin nosotros haber tenido culpa de nada, eso se llama enemigos de gratis. Digo, aquí en Puerto Rico le llamamos así. Enemigos de gratis. Muchas veces no sabemos que son nuestros enemigos. Nos enteramos de alguna forma, pero no lo sabíamos. Y nosotros como creyentes debemos de evitar eso. Y nuestra confianza no debe estar puesta en ningún ser humano, en ningún sistema. Porque los sistemas de los hombres fallan. No hay ni un solo sistema del ser humano que sea perfecto. Todos son buenos, todos tienen cosas buenas. No podemos negarlo. Aquí en Puerto Rico y en muchos otros países, las personas se pelean y, por cierto, hay enemistades entre ellos a causa de las creencias políticas. ¿Y sabe qué? Los políticos, yo digo, yo no quiero saber de ninguno. Yo no defiendo a ninguno, ni tampoco difamo a ninguno. No puedo hacer eso. Como ministro del Evangelio, no puedo hacer eso. Yo tengo que ser neutral. Que tenga mis convicciones, sí, las tengo. Pero no estoy exageradamente, ciegamente a favor de uno y en contra de los otros. No. Estoy a favor del que tenga la razón y del que haga algo bueno. Y el que haga algo malo, digo que lo hizo malo, ya, sea del color que sea. Entonces, Cristo identificó y mencionó un enemigo común, que es el menos que las personas tienen en cuenta a la hora de declarar enemigo a alguien o a la hora de procurar enemistad con alguien. Y antes de ver una persona que se nos opone, que nos hace algún daño o que nos dice algún insulto, antes de encender una ira contra esa persona o contra esas personas o contra un gremio que se levante contra nosotros,
debemos de ver y analizar primero, estoy hablando en términos espirituales como creyentes. Debemos de entender que detrás de esa maquinaria humana que se está levantando en contra nuestra, hay un enemigo común que Jesús lo identificó en la palabra. El diablo, que el Señor lo reprenda, es el autor de todas las enemistades, de todos los problemas y todas las contradicciones que existen, inclusive las guerras, los malos entendidos, las enemistades, los enemigos, las difamaciones. Detrás de todo eso que realizan los humanos, dizque porque tienen la razón, dizque porque la ley está a favor de ellos, dizque porque ellos no estaban haciendo nada y aquel empezó primero. Y empiezan con muchos argumentos humanos que a veces los justifican, las leyes humanas. A veces lo justifican. Pero ¿saben una cosa? Detrás de todo eso hay un enemigo común que se llama el diablo, que el Señor lo reprenda, que es el que induce y diseña ese tipo de conflictos para que el ser humano se destruya entre sí mismo. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10 y verso 10, el verso 9, Jesús dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Es decir, entrará y saldrá, tendrá libertad. El que crea en Cristo, el que esté con Él, el que busque su rostro y su gracia, tendremos confianza en nuestro Dios. Viviremos vidas agradables, confiadas. Y dice Jesús: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y no está hablando de un ladrón cualquiera, no está hablando de un ladrón humano. Está hablando del enemigo de las almas, que no es otro que el enemigo por excelencia, el enemigo, el archienemigo de Dios y de las almas y de todo lo creado. El enemigo vino para robar, matar y destruir. Y Jesús dice: pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es decir, que Jesús hizo un grande, enorme contraste entre la obra que hace el enemigo y el trabajo que vino a hacer, y entre el efecto bendecido y de bendición y benévolo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo a favor del ser humano. El enemigo vino a destruir el ser humano y todo lo que Dios creó, porque allí en Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante, dice que toda la creación fue sometida a esclavitud a causa del pecado. Entonces, el enemigo vino a causar todo eso, pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Porque es mejor confiar en nuestro Dios que en los sistemas humanos que muchas veces nos conducen a la enemistad con algunas personas, inclusive con el mismo gobierno a veces. También el apóstol Pablo menciona ese enemigo común en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 4. Y dice en el capítulo 4 y verso 3, segunda epístola a los Corintios: si el evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Es decir, si la palabra del Señor es despreciada, si la palabra del Señor es pisoteada, si es ignorada, si es maldecida, como mucha gente lo hace, si no es creíble, si no es aceptada, entre los que se pierden es de esa forma, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo no es otro que el enemigo de las almas, que el Señor los reprenda. Y aquí dice el apóstol Pablo que les cegó el entendimiento a las personas. Por eso es que allí en Romanos capítulo 1, déjenme buscarlo por aquí. Capítulo 1 y verso 22 dice: profesando ser sabios se hicieron necios. 1:22 de Romanos. Profesando ser sabios se hicieron necios. Eso es lo que encontramos en la humanidad. Muchísimas personas profesando ser sabios y que dicen ellos:
por culpa de esa sabiduría que tienen y de esa grande inteligencia y de esa intelectualidad tan sofisticada y tan profunda que tienen y tanto conocimiento, no aceptan el evangelio y empiezan a interponer, anteponer argumentos humanos, filosóficos, científicos, políticos y cuántas cosas más le podríamos decir para no creer la palabra de Dios y difamarla, y pisotearla, echarla por la borda. Pero en Efesios entendemos que aunque la gente diga lo que digan, hay un enemigo que es el que hace crear en el ser humano tanta enemistad, tanto odio y tanta destrucción. Y es aunque lo dude el mundo, aunque todo el mundo diga que son mentiras, la mayor parte de la gente dice que el diablo no existe, que eso es mentira, que eso es un producto mental de la religión. Pero ¿sabe una cosa? La palabra del Señor lo menciona desde el principio de la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras. Y nuestro Señor Jesucristo hizo alusión a él en muchísimas ocasiones. Inclusive, en el último libro de la Biblia se menciona al diablo y sus ángeles, los cuales serán lanzados al lago de fuego y azufre el día del juicio final. Entonces, una persona que se menciona tantas veces en las Escrituras que no pueden decir la gente que no existe porque es una verdad irrefutable del Evangelio. En Efesios capítulo 6, y verso 10. Efesios capítulo 6 y verso 10 en adelante. El Señor nos dice, el apóstol Pablo nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, lógicamente. Efesios capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza. En otras palabras, establezcan su confianza, su absoluta confianza en lo absoluto, en el poder de Dios y en su gracia y en sus promesas. Y de eso que estamos hablando. Vístanse con la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Bueno, si el apóstol Pablo dice esto es una verdad irrefutable del Evangelio. Nadie puede decir lo contrario. El que diga algo contrario lo puede hacer. Pero como es nuestro eslogan en este programa, no tienen razón. Presenten los argumentos que presenten, no tienen razón. Vístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y sigue diciendo Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. La lucha no es contra el ser humano, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Es decir, que el apóstol Pablo está diciendo que hay unos seres espirituales, los cuales son los causantes de toda la tragedia que el ser humano ha estado arrastrando desde el capítulo 3 de Génesis hasta hoy. Y la va a seguir arrastrando hasta que Cristo levante la iglesia. ¿Sí? ¿O sí? Hasta que Cristo levante la iglesia, le va a durar el juego a este personaje maligno. Que el Señor los reprenda. Es una verdad irrefutable del Evangelio. Nadie puede decir lo contrario. A muchas personas no les gusta que mencionen este tipo, ni sus acciones. A algunos les da miedo, a algunos se desvelan, a algunos se asustan. Pero la palabra del Señor lo presenta como una realidad innegable. Y nadie lo puede negar, y que lo haga no tiene razón. Pablo el apóstol habló muy claro, solo contando con la fortaleza y con la armadura de Dios es que podremos estar firmes. Es decir, que si no confiamos en nuestro Dios, si no tenemos en Él establecida nuestra confianza, en nuestra fe, estamos a la merced de lo que el enemigo quiera hacer con nuestras vidas. Por eso que usted encuentra que hay tantos sucesos en las noticias
tan descabellados. Noticias que mencionar solamente los titulares causa repugnancia, molesta el estómago, molesta hasta la respiración a veces cuando leemos esas noticias. Los sucesos, los crímenes que se hacen, los procedimientos que se utilizan para hacerlo. Y para no ser muy drástico y muy dramático, vamos a poner un ejemplo solamente. Conocí un pastor muy querido, muy bueno, muy amado en el lugar donde él vivía. Querido por todos, inclusive por los que no eran de la iglesia. En un momento dado lo secuestraron. Un hombre tan buena gente. Un hombre que todo el mundo tenía que decir algo bueno de él. Se caracterizó toda su vida por ser bueno y por compartir sus bienes. Era un poco adinerado más o menos. No era muy pobre, era regular. Tenía lana. Y él compartía mucho de sus ganancias, de sus ingresos con los pobres. Alguien lo secuestró, lo tuvieron secuestrado varios días, desaparecido. Cuando lo encontraron, lo habían asesinado en una forma tan cruel que leerlo me causó a mí mal en el estómago. Me dolió el corazón. Aparte de la tristeza que sentía. Y noticias como esas, de las atrocidades que se están haciendo, y no ahora en este tiempo, como la gente dice, eso siempre ha existido. Siempre, desde que el ser humano existe en la tierra, la criminalidad existe. Lo que pasa es que antes no teníamos los medios tan comunes y tan eficientes como los que tenemos hoy para enterarnos. Pero la historia cuenta las atrocidades que hacían los ejércitos de los imperios antiguos. Estamos hablando de 2000, 3000 años atrás. La historia cuenta cómo esos soldados trataban a los que invadían en los pueblos y cómo se trataban entre vecinos comunes que nacían y se creaban juntos a veces, y cómo las cosas que se hacían unos a los otros. Es decir, que eso no es nuevo. Alguna gente dice que estamos viviendo los últimos días porque en el 2026 estamos viendo crímenes que nunca se habían visto. Pues mire, yo le cuento una cosa. Hay crímenes en este tiempo que se hacían hace muchos años, ya muchos siglos atrás, los mismos. Recuérdese que el diablo es el mismo. Los demonios son los mismos. No han cambiado su táctica. Han cambiado quizá la formalidad y los instrumentos con que hacen las fechorías. Pero de que hacen daño, lo hacen. Es hermosa la gran verdad del Salmo 118 ante un panorama tan drástico, tan patético, tan irresponsable, ante un panorama tan desesperante, tan peligroso, no podemos negarlo. Hay una palabra poderosa que en el Salmo 18 nos da en esta noche. Y estamos viviendo tiempos difíciles porque hay una guerra que amenaza a las naciones y no podemos tapar el cielo con la mano. Aquí no venimos a hablar de eso, ese no es mi punto. Yo quiero hablar palabra de Dios y quiero decir lo que la Biblia enseña. Que nosotros en medio de la crisis podemos estar confiados en nuestro Dios. Y aquí dice el Salmo 118. Desde la angustia invoqué al Señor. En días pasados hablábamos de las crisis que vivió el profeta Jonás. Digo, sí, Jonás también, pero hablamos específicamente de Habacuc, cuando vio la invasión que venía hacia su pueblo, la destrucción que causaron y cómo se llevaron cautivas a las personas. Y él dijo que aún con todo y ese panorama a su alrededor, él estaría confiado en su Dios. Aunque no hubieran vacas en los corrales ni ovejas en las majadas. Y aunque no hubieran hortalizas repletas de frutos comestibles, él estaría contento en su Dios. Ese es mi punto. Yo digo que el Señor no nos va a fallar porque el Señor nos va a dejar algo para alimentarnos y un techo para guarecernos. El Salmo 118, verso 5 nos da una esperanza. Dice que cuando estábamos en angustia, invoqué al Señor y Él me respondió y me puso en lugar seguro. El Señor está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor está conmigo entre los que me ayudan.
Por lo tanto, pronto veré mi deseo entre los que me aborrecen. Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Mejor es confiar en el Señor que confiar en los príncipes. Es mejor confiar en nuestro Dios que confiar en el gobierno de los hombres. Aunque sea el partido de mi preferencia, aunque sea mi líder, es mejor creerle a nuestro Dios y confiar en Él y tener nuestra esperanza fundamentada en Él y no en el gobierno. Quizás no signifique mucho o tal vez nada la palabra del Señor o estas versiones, estas palabras que he hablado en esta noche. Para muchas personas son insignificantes, para otros son una mentira, para algunas personas no les interesa, pero para otros saben que su confianza sí está puesta en nuestro Dios y vale la pena que sea así. En el capítulo 21 de Apocalipsis y verso 5, la palabra de Dios dice: estas palabras son fieles y verdaderas. Hablando de la palabra de Dios. Porque el apóstol Juan estaba viendo una visión bien poderosa y el Señor le dice: y aquí yo hago nuevas todas estas cosas. Y me dijo: escribe estas palabras porque son fieles y verdaderas. Apocalipsis 21, 5. Vean. Es decir, que no debemos de dudar esta verdad, porque es mejor confiar en ellas, que son palabras de Dios, que confiar en las palabras mentirosas de los seres humanos. Y por si acaso tienen alguna duda, Jesús, mientras oraba, allá está registrado en el capítulo 17, verso 17 del apóstol Juan, Evangelio de Juan, Jesús dijo: santifica, hablando de la iglesia, hablando de los creyentes, le dijo al Señor, le dijo al Padre: Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuérdese que es mejor esperar y confiar y tener toda nuestra absoluta confianza en nuestro Dios. Gloria al Señor Jesús. Saludamos a todos los hermanos y amigos que están por ahí en nuestro programa en vivo y también a aquellos que nos ven después en la retransmisión. Le invito para que nos vean en nuestro canal de YouTube bajo el nombre de @Jaime Román 7433. @Jaime Román 7433. Allí está toda nuestra programación y muchas cosas más, todas concernientes a la palabra de Dios. Están por ahí con nosotros nuestro hermano y amigo pastor y misionero Néstor Aguirre desde el país de Nicaragua. Dios le bendiga, hermano Néstor. Dios bendiga esa iglesia que está allí dándole gloria a Dios y haciendo el trabajo del Señor. Mi hermana Mayra Cintrón, Dios le bendiga mucho, le bendiga a su esposo y a sus hijos. Daniel Pérez, mi amigo y hermano, pastor Daniel Pérez, Dios le bendiga poderosamente a usted, su esposa y su hermosa familia. A mi hija Migdalia, Dios bendiga a Migdalia, bendiga a tu hija Abby y a tu esposo, el hermano evangelista Denis Pérez. Inés Ruperto, Dios te bendiga, muchacha del Señor, qué alegría que estés por ahí. Sigue adelante, déjate bendecir por el Dios de la gloria. Aleluya. Mi hermano y amigo pastor Pancho del Valle, te bendiga Pancho, Dios bendiga a tu esposa, a tus hijos, y Dios bendiga el menú de hoy que transmite Pancho todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Usted puede ver este programa hermoso, edificante, donde el hermano Pancho se bota trayendo palabra de Dios, enseñanza de la palabra del Señor, que también son verdades irrefutables del Evangelio, lo que él trae. Porque el hermano Pancho se cuida de hablar palabra de Dios. Todos los lunes a las 7 de la noche en Facebook y en YouTube simultáneamente. Y a Abigail Rosario, Dios le bendiga, hermana Abigail, le bendiga a su esposo, hermano Luis Croce, y Dios bendiga a todos los hermanos que nos saludan después que termina el programa. Siempre son muy bienvenidos, sus saludos, sus comentarios, y siempre los amamos y oramos para que el Señor se glorifique en nuestro programa, en nuestras vidas. El Señor siga ampliando el conocimiento de su palabra en usted y usted pueda ser de bendición a otras personas. Y que nos sigamos preparando, hermanos, para el día que viene, donde estaremos con nuestro Señor por los siglos de los siglos. Recuérdese que es mejor confiar en nuestro Dios
confiar en los hombres. Padre, te doy gracias porque me has permitido el privilegio de hablar tu palabra. Te agradezco, Señor, esta bendición tan gloriosa. Te suplico que tú bendigas a todas aquellas personas que vieron y que van a ver este programa en adelante. Te ruego que la bendición poderosa que contiene tu palabra los alcance a todos y cada uno de ellos. Que cada uno de ellos, Señor, en sus respectivas circunstancias difíciles, tú les lleves paz y consuelo, que tú te glorifiques en sus vidas, que ellos puedan tener un encuentro contigo día a día y pronto nos encontremos juntos para adorarte y para darte gloria por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién? Josa Salcedo, mi prima. Dios te bendiga, Josa. Dios bendiga a toda tu familia por allá en el pueblo de Isabela, en Puerto Rico. Que tengan felices sueños, que descansen, que sueñen con los angelitos buenos, que sueñen con una algarabía de adoración a nuestro Dios allá en su reino eterno. Aleluya. Yo les ruego al Señor que yo sueñe eso y todavía no me ha dado esa oportunidad. Aleluya. Dios les bendiga mucho.